En la década de los 80, el arte mexicano dejó las búsquedas experimentales, reencontró el valor de la pintura clásica e intentó dar forma a una identidad nacional que parecía perdida. Así se dio un freno a la metamorfosis que durante la década anterior se empezó a gestar. Toda esa generación planteó mucho más que nada más el trabajo colectivo. Uno de los aspectos era esta cuestión del trabajo político, otra era de las narrativas, otra era de la mezcla del texto y la imagen. Otra muy importante es la redefinición de lo que se considera político. Para mí el trabajo de las artistas feministas pues es definitivamente parte de esa generación. El trabajo de artistas como Nahum Senil, replanteando todo lo de la lucha gay a través del arte, también es parte de esta redefinición de lo político. Y un tercer aspecto sería el entrar a las artes no objetuales, el entrar de lleno al performance, el entrar de lleno al arte correo, a todas estas manifestaciones. Y generalmente cuando se habla del trabajo de los grupos nada más se centra uno en la cuestión grupal. A finales de los años 70, el conceptualismo y la vanguardia encontraron en los espacios públicos un nicho natural. El apoyo del Estado se convirtió en vital para estas muestras. Lugares como el Palacio de Bellas Artes, el Museo Universitario de Ciencias y Artes y el Museo de Arte Moderno abrieron sus espacios para albergar las obras de los grupos. El movimiento de los 70s fue muy importante para los 80s porque nos enseñó a producir obra desde ángulos diferentes a los que planteaba la galería, ¿no? La galería plantea una obra terminada, enmarcada y lista para venderse. En cambio, el movimiento de los 70s nos obligó a hacer un ejercicio práctico de trabajo hacia afuera, hacia la calle, hacia un público no interesado en el arte. El alejamiento conceptual y formal del arte dejó las galerías en el olvido, tratando desesperadamente de reactivar el mercado del arte. Y en los 80 empezó a bajar, después cuando pasaron, las fechas no sé, pero cuando pasaron las leyes que no se podía regalar pintura en Navidad a los funcionarios, pues bajó mucho y dejaron de comprar un montón, ¿no? Entre estos impulsos de la visión oficial y el deseo del pintor Rufino Tamayo, se creó el museo que lleva su nombre en el bosque de Chapultepec, en 1981. También se fomentó el trabajo de nuevas propuestas en recientes espacios, como el Museo de Arte Carrillo Gil. Todo estaba prácticamente listo para que las últimas vanguardias artísticas se siguieran generando en México. Pero la crisis económica de 1982 puso fin a estas vanguardias. La década de los 70s es una década muy explosiva, muy crítica y muy cuestionadora. Al final de los 70s, los artistas estábamos haciendo cosas que les molestaba mucho al Estado. Y el Estado estructuró un concepto dentro de los salones de artes plásticas que desmembró ese tipo de ejercicio. En la medida en que no había dinero, en la medida en que los artistas empezaban a tener compromisos más fuertes con su vida y consigo mismos, necesitaban de más ingresos. Entonces este concepto de los salones obligó a los artistas a retirarse de sus estudios, a hacer obra para los concursos. Y se fue individualizando hasta generar una obra otra vez plástica convencional de pintura sobre tela, con marco y con vidrio y con todo esto, que después se convierte en algo en un auge muy importante, no nada más en México, en el mundo entero, ¿no? La pintura de los 80s es como la esperanza de la recuperación de lo convencional, ¿no? En el mundo, las directrices del arte también estaban cambiando. Ante la necesidad de un arte más decorativo, las tendencias influidas por el pop de Warhol y Rauschenberg y por una búsqueda de la iconografía popular, comenzaron a inundar el mercado del arte. El terreno estaba preparado. En México, una nueva clase media con recursos encontró en el arte una manera de invertir sus capitales. Y yo creo que viene esta cosa de la bolsa, que empieza a ver la bolsa y gente muy joven
que empieza a ganar dinero y empieza a comprar cuadros. Pero no solo quería arte valioso, sino además perdurable. Las tendencias del arte conceptual estaban empantanadas. Lo efímero de las obras de vanguardia no era un producto que causara interés a esos nuevos inversionistas. El terreno se estaba preparando y el regreso de las galerías como ventana de exhibición y punto de encuentro de diferentes tendencias era inminente. Terminaba la década de 1970. Ante los cambios que estaba sufriendo el mercado y la apreciación artística en general, la propuesta de los grupos se volvió no solo obsoleta, sino que además atentaba contra los nuevos valores de una sociedad dispuesta a consumir arte. Esta situación llevó a los artistas de los grupos a comenzar un trabajo más tradicional para permitirse la entrada a las galerías. El cambio importante que hubo de los 70s a los 80s es que hubo una división entre los que pasamos a las galerías a formatos más tradicionales y los que se quedaron en esta parte como alternativa, ¿no? No todos conservaron la amistad con todos, ¿no? Los grupos pronto se dividieron. Los radicales querían mantener el concepto de vanguardia como diera lugar. Y decías, hay que seguir saliendo a la calle. El arte no se puede quedar estancado por 30 días en un espacio de 4 o de 10 paredes, ¿no? Y eso fue realmente una motivación que lo llevamos desde el 76. La última que celebramos así grandiosa fue en el 81, cuando el segundo coloquio latinoamericano de fotografía. Los otros buscaban desarrollar un arte individual que les permitiera entrar a los circuitos del arte comercial. Las mismas galerías, ante esta nueva necesidad, empezarían a seducir a los artistas para que dejaran el arte grupal y se unieran a esta nueva cruzada por conquistar el mercado. Muchos artistas lo hicieron, unos con mejor suerte que otros. Entre los artistas que lograron insertarse rápidamente entre las galerías, se encontraban principalmente las cabezas de los grupos. Artistas que, ya desde su participación en los colectivos, habían hecho patente la necesidad de su propia individualidad creativa. Magali Lara, por ejemplo, tenía una razón muy interesante. Ella decía que hacer trabajo de arte feminista indicaría algunos patrones de tipo estético-artístico, algunas morfologías concretas que habría que asumir. Y ella prefirió no hacerlo, quería sentirse libre. Entre ellos se encontraban Magali Lara, Rowena Morales, Adolfo Patiño y Felipe Ehrenberg. Desde la fundación del grupo Proceso Pentágono, Felipe Ehrenberg había dejado en claro su tendencia a un trabajo individual y resultaba perfecto que se le reconociera ahora sin asociaciones con otros miembros de los grupos. Adolfo Patiño seguiría con sus tendencias hacia lo popular y lo iconográfico, pero ahora con instalaciones y propuestas formales vinculadas a la fotografía, con un carácter más convencional, menos politizado y más naïf. Cuando yo inventé mis objetos ya de mi creación individual, con todo el entorno del cual yo había tomado bases para desarrollar un trabajo más allá de la bidimensionalidad de la fotografía, fue mis cajas, mis objetos. Otras artistas, principalmente Rowena Morales y Magali Lara, asumirían su condición de género y lo vincularían a su creación artística para encontrar un espacio de comercialización. Los años 80 se caracterizaron por una revolución sexual en todo el mundo. El papel de la mujer, de la sexualidad y la feminidad, fue abordado de manera frontal por las mismas mujeres, las cuales encontraron en los atributos femeninos una manera de ejercer poder y control. Fue una época en que el feminismo y la idea de la mujer como persona sexualmente poderosa se polarizaron. A nivel mundial aparecieron publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente a la problemática femenina, y pronto inundaron con sus propuestas muchas ciudades. México no se quedó atrás, y esta revolución también se reflejó en publicaciones como la revista Femme, y especialmente en el arte. Para mí, el trabajar con mujeres, que fue primero una cosa mucho más casual, mucho más horizontal, donde a veces trabajabas con unas en el proyecto de alguien y luego trabajaban para tu proyecto, me pareció una forma
estructuralmente más amena, más profunda también, porque ahí sí había una posibilidad, ya sabes, como de apropiarte de lo que la otra tenía que decir y sumarlo a tu trabajo sin ninguna cuestión tan difícil de que yo soy el líder, entonces tú me tienes que seguir porque yo soy más importante. Durante la década anterior, muchas mujeres habían encontrado en los grupos un espacio para manifestar su aproximación íntima y delicada con su propio ser. Pero sería la década de los 80 el campo idóneo para manifestar esta posición desde la individualidad. Para mí, y creo que para toda mi generación de mujeres artistas, lo que empezamos a hacer es hablar de esa experiencia como mujer que no se veía reflejada. Digo, cuando habla uno de maternidad en nuestra cultura, habla uno de imágenes de la Virgen generalmente, que son imágenes de la mujer con su hijo vista desde el punto de vista del hombre. Entonces empezamos a hacer trabajo estando en San Carlos sobre la sexualidad, que era el tema que estábamos todas muy felizmente descubriendo en ese momento. Entonces todo el trabajo de todas tenía que ver con la sexualidad. Después empieza a ser sobre la maternidad y poco a poco va siendo ese relatar nuestra experiencia personal. Rowena Morales compuso un arte de evidente y muy lírico sentido feminista. En su exposición Cartas a una monja, asumió el ser femenino, el propio, el de su tiempo y el de su medio, para ofrecer sus conclusiones a través del arte objeto. Por su parte, Magali Lara encuentra un espacio gráfico para explorar su relación con la intimidad, la sexualidad y el encuentro con lo femenino en su propio proceso como persona y como artista. Generación es la primera que éramos muchas mujeres, que no eras una excepción, ¿no? A mí me interesaba el mundo de las mujeres, bueno, no el mundo de las mujeres, el mundo de las emociones, el mundo de la sexualidad, básicamente. Y yo tuve la suerte, porque sí creo que era como un momento difícil, hacía estos dibujos que eran muy eróticos, violentos y que al mismo tiempo tenían humor. Con exposiciones como La Infiel en 1986, Insomnio en 1986 y Miedo en 1988, Magali explora sus recuerdos, sus deseos y sus temores. En otro frente, Maris Bustamante, sacudiéndose el espectro del no grupo y siguiendo sus propuestas vanguardistas, saca la patente del taco, obteniendo el registro y el derecho de autoría de este platillo mexicano. Bueno, ¿qué pasó con su patente del taco? Bueno, en realidad con la patente del taco no pasó nada más que yo me posesioné realmente del taco. O sea, legalmente yo soy la dueña de una obra intelectual por la cual a mí que se me ocurrió patentar el taco, pues soy la dueña legal, yo tengo la patente, tengo el registro en la Dirección General de Derechos de Autor. Pero no le han dado, digamos, alguna regalía. Dinero. O dos de buchi y tres de maciza, algo así, ¿no? Bueno, fíjese que no, porque la idea no era esa. O sea, la idea técnica no era esa. La idea era jugar con la imagen visual y formal del taco, extraerlo de su lugar natural, que es donde circula, en donde todos los mexicanos somos asiduos al taco, y verlo de otra manera. Mónica Mayer, que había regresado a Estados Unidos después de estudiar artes, integra a un grupo de mujeres artistas para presentar una muestra representativa de la visión femenina y feminista en el nuevo arte mexicano. A partir de allí, y en el afán de mostrar la visión feminista, Maris Bustamante y Mónica Mayer forman un grupo de artistas femeninas, Polvo de Gallina Negra. Fue Polvo de Gallina Negra, al cual invitamos, que estaba Maris Bustamante, ya estaba muy interesada en todas estas cuestiones, a nuestras colegas. Llevábamos varios proyectos trabajando en colaboración, tanto en México como para exposiciones en el extranjero, que hacíamos proyectos conjuntos, pero no nos habíamos integrado como grupo. Y tuvimos una reunión en la cual planteamos hacer un grupo y nadie quiso jugar con nosotras. Entonces, que no, que porque ya pasaron de moda los grupos, que si mi novio ya no me va a hacer caso, que si a mí no me gusta trabajar en grupo. Entonces nada más nos quedamos Maris Bustamante y yo y decidimos que nuestro grupo es totalmente endógamo y las únicas personas que pueden entrar a nuestro grupo son las que nosotras mismas hayamos parido. En ese grupo, utilizando los recursos de la vanguardia
y la expresión plástica planteaban los problemas básicos de ser mujer. Pues mire. Nos vamos, yo que vengo embarazada me voy a poner otra para que no se sienta usted solo. Vamos por saber qué se siente. Mire, no sé si se voltea para que... Se lo voy a abrochar. Usted no le tiene que hacer caso a los silbidos porque son pura envidia, señor Ochoa. ¿En serio? El mal de ojo ya lo está usted sintiendo, ¿ya vio? ¿Ya estoy? Ya usted ya empieza a necesitar su polvo de gallina negra, usted también. Entonces, pero lo vamos a acompañar Mónica y yo, ¿eh? Pero ¿cómo caminan las señoras en el súper? A mediados de la década de los 80, las galerías impulsaron la necesidad de estimular una producción más clásica del arte mexicano. Y en el panorama internacional, los 80 dan un giro como de nuevo hacia la pintura como una posibilidad todavía viva de expresión, y que yo creo que en ese sentido nosotros coincidimos, digamos, como dar nuestra respuesta, digamos, dentro de la expresión contemporánea a través de la pintura, que yo creo que eso se ha mantenido en general, digamos, en la gente de nuestra generación todavía, digamos que somos esencialmente pintores, ¿no? Después del fuerte golpe que le diera el conceptualismo durante la década anterior, el arte de Caballete regresaría a su posición original con nuevas y frescas propuestas fomentadas por un mercado del arte cambiante y por un fuerte apoyo gubernamental. Yo llego a México en 81. Yo llego a México con la idea de regresar a Alemania, porque me invita el extinto ya el maestro Gamboa, ve unas fotografías mías que le llegan de Alemania, no sé por qué, invita a exponer el Museo de Arte Moderno. Entonces yo vengo aquí de visita, me quedo y ya me quedé siempre. Me quedé para siempre porque vino el éxito, vino todas esas cosas que me hicieron mucho daño el éxito al principio, porque vino una caída tremenda, ¿no? Durante la década de los 80, el arte a nivel mundial también había entrado en un periodo más conservador, lo que había permitido que el hiperrealismo y el neobarroco, que sustentaban su tesis artística a partir de un perfeccionamiento técnico capaz de imitar la fotografía, así como en la búsqueda de las iconografías clásicas, se convirtieran en los estilos más fomentados de la época. O sea que también es un momento mundialmente importante, bueno, internacionalmente, ¿no? Que se está generando una transformación en el arte contemporáneo. En ese sentido como que se me hizo, como que había mucha motivación también de la información que recibía uno, ¿no? Entonces como que todo eso sí creo como un buen ambiente, digamos, como para que uno se pudiera desarrollar a nivel de que estaban sucediendo cosas, ¿no? a muchos niveles. Así surgen artistas que desarrollarían esta técnica fundamentalmente basada en el dibujo y que, enfocada en la necesidad estética, echarían mano de todos los recursos simbólicos de la cultura occidental. Sumidos entre representaciones religiosas de santos y animales, imágenes de las culturas griega y romana, imágenes del arte pop reinterpretadas desde las técnicas de Caravaggio y Rembrandt, el arte neobarroco se haría popular entre los museos y las galerías. Arturo Rivera se convertiría así en pionero de esta búsqueda formal. En los 70s, 80s es cuando yo encuentro mi lenguaje. ¿Qué es encontrar tu lenguaje? Encontrar tu lenguaje es el mundo que traes adentro, relacionarlo con el oficio. Y cuando las dos cosas se conjugan, es cuando ya puedes expresar lo que quieres decir. Aunque perteneciente a la generación de los 70 por edad, estudia en Europa para traer su imaginario a México en la década de los 80. Influido por el neoexpresionismo alemán y la pintura del siglo XVII, Rivera plantea paralelismos estéticos entre la pintura clásica y los contextos de un México contemporáneo. Yo soy Arturo Rivera, me expreso así,
y hay otros que empiezan a proyectarse o a identificarse con lo que yo hago, y empiezan a seguir más o menos el realismo, ¿no? Hay unos que se van por otros lados y hay otros que de tiro copian mucho lo que yo hago, ¿no? También dentro de esta escuela se encontraría Rafael Cauduro, artista que combinaría la técnica fotorrealista con las imágenes urbanas. En esta corriente sobresaldría Roberto Cortázar, que con sus estudios del cuerpo humano estaría más cerca de las investigaciones de Leonardo da Vinci que del neoexpresionismo alemán, y que buscaría en la estética del movimiento su fuente de inspiración principalmente fundamentada en el dibujo. Entonces son términos que se aplican para, sobre todo el mercado, que últimamente ha tomado las riendas de todo el arte. Es el que insiste en aplicar todos esos términos, ¿no? Que es posmodernidad, que es museo de arte moderno, museo de arte contemporáneo, que es todo eso, ¿no? Yo creo que la pintura es la pintura. Los años 80 se presentaron como un amplio mosaico, donde cada artista tuvo la posibilidad de plantear sus propias necesidades y búsquedas formales. Fue lo que muchos decidieron llamar la posmodernidad. Dentro de este espectro, el arte abstracto regresó como una propuesta seria a las tendencias del arte de los 70. Alejada de la propuesta de la ruptura, la nueva abstracción se acercaba más a las raíces de esta forma expresiva, bajo la influencia del informalismo europeo. Ese es el caso de Francisco Castro Leñero y su hermano Miguel Castro Leñero. Tomar, digamos, la actividad, digamos, del dibujo y la pintura como un ejercicio, ¿no? O sea, como que era como una disciplina o como una actividad que se hacía de una manera como muy natural, ¿no? Como que, bueno, yo lo veía así, ¿no? Como que pintar se convirtió en una actividad natural dentro de en la actividad de la casa, ¿no? Los hermanos Castro Leñero desarrollaron desde pequeños un gran gusto por la creación artística. Y son caso aparte porque los cuatro optaron por la expresión plástica como forma de vida. Porque al principio empezamos más o menos juntos a trabajar en un espacio que compartíamos, ¿no? Y había, como decían ellos, como una interrelación, digamos, una crítica, y podemos compartir proyectos y cosas prácticas, ¿no? Como comprar material. El caso de Alberto Castro Leñero, nacido en 1951 y el mayor de todos, es de franca rebeldía, más preocupado por sus retos personales con la forma. Y empecé a trabajar en la figura humana, y pintura al óleo, como con cierto realismo y con recursos expresionistas, y mezclándolos, y cada vez como que lo fui mezclando más, y la figura la fue convirtiendo como en una especie como de signo, y mis últimas obras pues ya son como estructuras abstractas, pero están basadas como en formas orgánicas. José Castro Leñero desarrolló un estilo personal a partir del análisis y estudio de la imagen fotográfica y el movimiento. Inspirado en las imágenes urbanas y cinematográficas, logró un lenguaje particular y único, inspirado en lo real, en lo concreto. Desde el principio como que desarrollé una pintura que tenía que ver mucho con las imágenes tomadas de afuera, ¿no? He desarrollado un poco a la par del trabajo pictórico, la fotografía, ¿no? Y siempre he tenido como la necesidad de involucrar, digamos, los medios que existen, como que yo ahorita digo que es como la imagen que tiene el hombre sobre sí mismo, ¿no? Francisco Castro Leñero, retomando el camino del arte abstracto, desarrolla una búsqueda formal dirigida a la depuración de la técnica
y el manejo del lienzo. Yo un poco cargado con estas influencias que empecé a trabajar. Dentro de la abstracción llegaba un poco como a la expresión como de la ciudad, del espacio urbano. Entonces como que mi obra empezó teniendo como ese modelo, digamos, un poco de las texturas y de los espacios. El más joven de todos, Miguel Castro Leñero, después de años de jugar con el lirismo entre la abstracción y la figuración, consigue la perfecta conjunción de ambas. Tiene parte mucho como de un amor por la forma, ¿no? por la capacidad humana de crear símbolos, imágenes. Así como pienso que el hombre es un perpetuo creador de imágenes nuevas, todo el tiempo está inventando signos, imágenes. También con el desarrollo tecnológico se crean nuevos símbolos, nuevas imágenes, nuevas formas. Y eso cada vez a mí me interesa más. En cierta manera me considero como un ecologista de la imagen. Los hermanos Castro Leñero, si bien definieron su estilo visual muy al comienzo de su carrera, no han podido diluir el estigma de pertenecer a la misma familia. Aunque cada uno ha logrado desarrollar su propia historia dentro del arte mexicano, durante la década de los 80 fue normal que se les viera como una unidad. Varias veces fueron premiados en conjunto y reconocidos sus talentos al unísono, lo que dio cierta homogeneidad a las propuestas individuales, al menos desde el apellido. Un rebelde marcaría la pauta de un movimiento que sería de vital importancia para el arte mexicano de la década de los 80. Enrique Guzmán, exiliado de la década de los 70, héroe y mártir de una nueva generación de artistas que encontraron en el lienzo su forma de expresión fundamental, Enrique Guzmán plantearía una nueva iconografía de lo popular y lo sagrado. Siempre marginal, siempre en solitario, encarnaría el sentimiento del arte y del artista de la década. Con una propuesta influida en el arte pop, mezclando elementos de la cotidianidad citadina y la visión sacra, crea un universo asfixiante y angustiado, plasmado por imágenes fuera de contexto, por fondos de colores sólidos, que demostraría la angustia existencial de Guzmán y que sería el detonador para que pusiera fin a su vida en 1986. Sin embargo, la obra de Enrique Guzmán sería tomada muy en cuenta por una nueva generación de egresados de las escuelas de arte que desarrollarían un arte urbano inspirado en imágenes consideradas mexicanas y en una necesidad por rescatar las tradiciones y la cultura popular. Los neo-mexicanistas. Había dos vertientes, digamos. La gente que buscaba la raíz, la gente que estaba tratando de buscar dentro de la cultura mexicana un inicio de su obra, y la otra gente que estaba buscando con los movimientos que se estaban dando fuera, con el tipo de pintura que se estaba dando en otros países. De hecho, todos fuimos influenciados por todo, ¿no? Pero en aquel momento era como más radical, porque bueno, pues estamos empezando y todos como que defendemos a capa y espada una idea, ¿no? Todavía es muy ideal todo. Atentos a una fuerte necesidad promovida por las diferentes instancias culturales, surgen artistas que intentan rescatar los pasajes del México de arrabal, del México urbano que sucumbe ante la inevitable alienación de la realidad. Finalmente lo que hicimos fue relacionar lo que para nosotros es muy importante, ¿no? Como un elemento vital, la relación de la alta cultura, ¿no? Con la cultura popular. Es una mezcla realmente que nos parece muy característica de todas las épocas importantes
del arte contemporáneo. Y yo creo que lo que nos interesaba a nosotros era, digamos, quitarle lo acartonado que ya estaba, ¿no? Lo endurecido que estaban muchas expresiones artísticas, llevar el humor, el sarcasmo, la ironía, y de alguna manera desacralizar. Artistas como Macotela, Anguía, Marisa Lara y Arturo Guerrero explorarían las posibilidades que el nuevo término les permitiera. Esta relación entre lo popular y lo culto, no lo oculto, lo culto, esta relación del pop, esta relación urbana, esta relación de cuestión inclusive que se ha llamado posmoderna, transvanguardista, expresionista, nos interesaba de sobremanera porque el lenguaje en el que habíamos crecido, en el que nos formamos, permitía esa combinación. Marisa Lara y Arturo Guerrero se conocieron en La Esmeralda y desde entonces combinaron su labor artística con su vida en pareja. Abordando temas urbanos, rescataron la iconografía del barrio, como la tortería, el puesto de lotería o los luchadores. Para Anguía, la experiencia sería menos naif y más violenta. El espacio urbano castraría la identidad del individuo al mismo tiempo que éste transgredía los límites de lo moral, de lo correcto, para dejar escapar su naturaleza lírica, la de sueños e ilusiones, intentando hacer de la experiencia artística un juego. Si estaba yo en la escuela de pintura y me estaban enseñando los clásicos, ¿sí? Y descubro un texto de él, que él lo escribió en el 76, que apareció en la revista Siempre, la estética del anaquis. Entonces él hablaba sobre, el subtítulo era, no es que sea feo, es que estoy mal envuelto. Entonces eso me emocionó. Yo dije, ¿sabes qué? Desde ahí empieza un poquito mi fijación y romper con la parte clásica, que era lo que nos habían enseñado en la escuela, o sea, que era más europeo. Entonces, el texto de Carlos Monsiváis me mete de lleno a lo que es la cultura cotidiana, que era la popular. O sea, que era algo que yo estaba viviendo y que yo ya había vivido, sí, porque me tocó jugar en las calles, ¿no? Romper mi piñata. A pesar de estas propuestas y de otras afines, como la de Julio Galán, las propuestas del neomexicanismo se volvieron más rebeldes y provocaron a grupos como Provida, con muestras donde se exponían paralelismos entre los íconos de la cultura popular y los religiosos. Pues no es fácil vivir amenazado de muerte y con tanto odio y con tanta incomprensión de parte de personas que nunca habían ido a un museo de arte moderno y ahora van, pero a ver a quién quema, ¿no? El fanatismo es algo que hay que evitar, ¿no? A toda costa. Y eso es lo más grave. Que hayan descolgado mi obra y que yo esté amenazado no es tan grave como que se multipliquen estos actos. El arte mexicano de la década encontró espacios de reconocimiento oficial en un intento del gobierno por concentrar las ideas del nacionalismo y la diversidad cultural. Pero con ese texto de Carlos Monsiváis, que para mí fue maravilloso descubrir todo lo que son los personajes, me metí a lo cotidiano. Y es algo muy chistoso. Yo creo que como artista una cosa te va llevando otra. Ya cuando quise estábamos insertados en esto que se llamó el neonacionalismo, o neomexicanismo, o realismo fantástico. Sin embargo, estas propuestas abrirían caminos a artistas y promotores del arte que serían, desde un punto de vista más honesto, más contestatarios y propositivos. El neomexicanismo había tomado un lugar primordial en los espacios culturales. Pronto las galerías que existían en la época irían polarizando sus posiciones en un afán de encontrar un arte cómodo, pero al mismo tiempo propositivo. Ya para los mediados finales de los 80s, yo creo que ahí a partir del temblor, empiezan los artistas de esa generación a abrir espacios independientes. Empieza el Archivero, que era el lugar donde presentaban libros de artista Gabriel Macotela, Janine Pecanins. Empieza la agencia de Adolfo Patiño, ya en 89 abre Pinto Mi Raya, y es este afán de buscar espacios, de meterse como en todos los aspectos del sistema artístico. El neomexicanismo invadió espacios promovidos por el Estado. Así, el Museo de Arte Moderno,
Bellas Artes y el Museo de Arte Carrillo Gil fueron lugares donde se gestaron nuevas propuestas que reaccionaban ante la necesidad de romper el espacio bidimensional del lienzo y conseguir así una tridimensionalidad vetada para el arte de la década. Surgieron artistas como Germán Venegas, joven escultor y artista plástico que, recuperando el imaginario rural y las técnicas tradicionales, plantearía el lienzo como una fina y débil base de la cual sus personajes, tallados en madera o en otros materiales, intentarían escapar. El inicio de mi obra se dio a partir de una de las motivaciones primeras fueron los retablos barrocos de la Ciudad de México. Yo vivía en el centro de la ciudad en ese tiempo. Entonces me nutría, todos los días visitaba las iglesias y veía las soluciones que daban y composiciones de los retablos, la imaginería, los cristos sangrantes, todo ese tipo de cosas. Alimentando su concepción de intensos colores y de representaciones grotescas, daría una reinterpretación de ese mundo mágico y alterno con el que sustituía al de las grandes ciudades. El inicio de mi trabajo siempre ha sido una intención pictórica y sin embargo se me ha visto más como escultor. Yo empecé el trabajo de la madera hace muchos años, antes de la escuela, y cuando empecé a desarrollar un trabajo personal tuve que apoyarme en este oficio. Otro joven artista que estudiaba en La Esmeralda vio en los 80 un espacio fértil para una propuesta que se acercaba aún más a la instalación sin perder el sentido plástico de la década. Eloy Tarcisio. El arte de los 70s estaba muy ligado a lo internacional. Era lo que hacíamos aquí se reflejaba en lo que se hacía en Nueva York o en París o en cualquier otro país europeo o de primer mundo. Nos faltaba identidad, nos faltaba contenido. Yo me puse a estudiar el México antiguo, me vine a vivir a este espacio para estar cerca de lo que era mi identidad. Las propuestas de Tarcisio giraban alrededor de la descomposición y deterioro de la naturaleza humana en sí. Sus instalaciones, con nopales apilados en torres, que se descomponían al cuarto día de exhibición, transgredían los espacios clásicos para la exhibición del arte. Y esta idea de trabajar con materiales naturales pues era muy barato, o sea, comprar 1 kilo de nopales era más barato que comprarme 1 kilo de óleo, ¿no? Entonces el poder plantearme obra con cualidades mexicanas, ahora dicen megadiversas, ¿no? De origen milenario, que pudiera tener una carga de significado fuerte y que pudieran hablarle al mexicano de algo que podía reconocer, era para mí muy importante. Manifestaciones como el trabajo de Eloy Tarcisio, también conocido por ser promotor del arte, abrirían las puertas para que, a finales de la década de los 80, nuevas propuestas formales irrumpieran en el arte mexicano. Estas nuevas manifestaciones se acercarían más a las propuestas de la década anterior e intentarían transgredir el lienzo para abrir la experiencia estética a otros formatos y maneras de ejecutar el arte. A finales de la década de los 80, el panorama del arte a nivel mundial había cambiado. La transformación se había dado con las bienales de arte, y las exposiciones monotemáticas se volvieron la manera de presentar la producción artística. Apareció entonces un nuevo personaje que tomaría la relevancia en este aspecto: el curador. Piensan también que han sido los curadores los que han bloqueado el desarrollo de ciertas formas artísticas, de estilos y de escuelas. Piensan también que son los que han bloqueado la legitimación institucional, la valoración, la evaluación institucional de ciertos artistas que están por ahí. La verdad, todo eso es cierto, también, sí es cierto, pero eso también está hablando de una relación, tal vez ya irremediable, entre el artista y su agente, un agente que articula, que promueve y que lucha también
por aquello, por el trabajo del artista. Lo acompaña, es un acompañante, es un cómplice otra vez. Ya nos lo atacaron, pero nosotros hemos venido muy bien armados. En este caso, los performances de Melquiades Herrera, que realizaría a pesar de todo durante la década de los 80s, en un afán por continuar experimentando en el arte de vanguardia, encontrarían su eco en una nueva generación de performanceros. en México solo hay 3 grandes: el panzón Diego Rivera, el panzón Soto y el panzón Melquiades Herrera. Lo mismo ocurriría con las propuestas de la instalación y, apoyado por la tecnología, la aparición del videoarte, ejes fundamentales de las propuestas que reinarían en la década siguiente. Ante estos cambios, el Estado definió su posición. En vez de enemistarse y cerrarle el espacio a los artistas, que gracias a las escuelas de arte se contaban por cientos, decidió tomar el control de las iniciativas artísticas y las propuestas que fueran surgiendo, para lo cual crearía, en 1988, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Las directrices del arte estaban dadas, y la historia de la década siguiente comenzaría a escribirse justo a finales de los 80s. La creación de un nuevo panorama artístico traería, sin embargo, nuevas posiciones y visiones que se encontrarían regidas por una visión manejada completamente por los designios del Estado.